Muy buenos días, iglesia. Sean bienvenidos a Abba Padre. Quiero invitarte, solo un minuto más, que dispongas tu corazón para escuchar al Señor. Los sordos no escuchamos, escuchamos por los ojos, y lo que escuchamos va a nuestro interior. Y sé que Dios hoy quiere hablarte y te invita a escuchar con el corazón y te invita a escuchar con el espíritu. Así que te voy a pedir el favor que te pongas de pie por un momento y busques el libro de Jonás, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Es un pequeño libro y a veces cuesta buscarlo en la Biblia. Jonás capítulo 1, versículo 6 al 12. Así que unidos vamos a leer. Los sordos pueden copiar las señas, porque la idea no es repetir como loros, sino al copiar poder comprender lo que dice la escritura. Dice el versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Señor, en esta mañana yo quiero pedir que tu palabra, a través de las señas y de la interpretación en voz, llegue a nosotros, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando la dirección de este momento y dándonos un oído espiritual para escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces la historia de Jonás? ¿Alguien aquí conoce la historia? ¿Ha escuchado sobre Jonás? Sí, algunos saben, algunos conocen. La seña de Jonás te la voy a enseñar para que la copies. Hacemos la J con esta mano y hacemos como un tiburoncito y la J dentro del tiburoncito, ¿lo ves? Porque Jonás, por su nombre, hacemos la J y hacemos como la boca, perdón, del pez, dentro del pez. Jonás, Jonás. ¿Usted alguna vez de pronto ha escuchado hablar acerca de Jonás en algún momento de su vida? Y Dios tiene hoy un propósito para que abramos los ojos al entendimiento de lo que sucede con esta historia para aprenderlo espiritualmente. Así que le pido que no endurezca su corazón. No lo endurezca.
¿Recuerdas que tiempo atrás estuve enseñando sobre que Dios escribe en nuestros corazones? Pues bien, hoy te voy a hablar cuando endurecemos el corazón y por eso te pido, no lo endurezcas. Y todo esto tiene anclaje en la vida de Jonás. Así que vamos a desarrollar todo el capítulo 1 y te voy a dar contexto de quién era Jonás, qué situación pasó para llegar a este momento del versículo 6. Y quiero que todo el tiempo estés reflexionando en lo que vamos conociendo de la historia de Jonás. Desde el Antiguo Testamento nosotros hemos visto que Dios se ha mostrado como un Dios que habla. El carácter de Dios se ha dejado evidenciar siempre hablando. A Dios le encanta, le interesa hablarnos, ¿cierto? Hablarle a la humanidad, hombres y mujeres. Está interesado en hacerlo. Dios ha usado su voz para revelarse. Dios ha usado su voz para direccionar. Dios ha usado su voz para crear todo lo que vemos. Entonces la Biblia desde el Antiguo Testamento muestra que Dios quiere revelarse, aún en las cosas secretas y escondidas. Dios ha usado los profetas desde el Antiguo Testamento, los ha escogido para hablarles y hablar a su pueblo. Claro, Dios es un Dios que habla. Y generalmente pensamos que Dios es un Dios callado, que Dios guarda silencio. Y hemos entrado también en temporadas del silencio de la voz de Dios. Y entramos a examinarnos por qué Dios guarda silencio. Humanamente también nos lo preguntamos, ¿por qué hay temporadas en las que Dios guarda silencio? Y sí, es cierto, en ciertos procesos de nuestra vida Dios guarda silencio, pero la mayor parte del tiempo Dios está anheloso de hablarte para que tú escuches con el entendimiento, pongas pausa y escuches su voz, así como usó a los profetas. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios empezó a usar a Moisés como el primer profeta para hablarle a su pueblo, y allí en la zarza lo atrae para el plan que tenía delante de la presencia de Dios y el dárselo a conocer, pero Moisés tuvo que escuchar. También tuvo que dejarse direccionar por la voz de Dios. Abraham tuvo que escuchar la voz de Dios y dejarse direccionar, porque hay un pueblo. Muchas gracias, Miguel, tranquilo, déjalo así, no importa. Saludo de paso a mi comunidad que está viéndonos a partir de la transmisión. Así que quiero que entiendas que en el Nuevo Testamento la cosa cambia. El Padre envía al Hijo, a Jesucristo, y las palabras del Hijo son las palabras del Padre. Por eso Jesús dice, yo no hablo por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice que hable. Yo no anexo mi opinión, yo no anexo mi posición, sino las palabras del Padre son las palabras que doy a conocer. Entonces vemos que Dios sigue hablando de maneras diferentes, por medios diferentes. Dios sigue hablando. Y aun cuando pasamos por situaciones adversas de prueba y clamamos, Dios también se hace esperar y guarda silencio para probar nuestro corazón, y que podamos insistir en buscar su voz, porque Dios es perfecto y tiene tiempos perfectos. ¿Podemos insistir? Claro que sí, podemos insistir, pero Dios tiene planes. En ocasiones, por nuestra rebeldía y por nuestro pecado, el corazón del Padre se entristece porque nos ve haciendo mal, y por eso guarda silencio muchas veces para que nosotros busquemos el arrepentimiento y escuchemos la voz de nuestro Padre. Pero generalmente Dios quiere hablarte, solo que hay un problema. Como humanos nosotros no queremos hablar con Dios. Nosotros muchas veces no queremos escucharlo. Cuando erramos y sabemos que hemos errado, Dios quiere hablar, pero muchas veces rechazamos esa voz del Señor. Dios quiere alertarnos, Dios quiere mostrarte algo, y muchas veces endurecemos nuestro corazón y huimos de su presencia. Es natural en la humanidad esta manera de actuar. Y por eso quiero que leamos en la Biblia y entendamos una situación de estas, porque no se trata solamente de leer la Biblia y ya. Se trata de tomar tiempo para pedirle al Señor, háblame. Yo quiero escucharte y quiero tener revelación tuya.
Por eso necesito que me hables, pero ¿estás dispuesto a escuchar? No es una escucha físico, es una escucha espiritual en el que hay revelación. Pero el corazón nuestro se endurece y por eso el Señor no ha podido hablarnos, porque hemos tenido un corazón endurecido. Así que quiero que relaciones tu vida con todo lo que le sucede a Jonás en este primer momento. Un gran profeta. Dios escoge a Jonás como un gran profeta para llevar su mensaje a su pueblo, para hablar de su mensaje. Pero un día Jonás tiene un cambio de actitud. ¿Y por qué? Así que quiero invitarte de nuevo a que leamos Jonás capítulo 1, pero nos vamos a ir a la parte principal para tener contexto. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Quiero que lo leamos para ir entendiendo. Dice así la palabra del Señor en Jonás capítulo 1, el versículo 1. Había un hombre en Israel llamado Jonás, hijo de Amitai. Un día el Señor le dijo: versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice el versículo 3, 4, no, solo hasta el 3. ¿Lo lees? Jonás, un profeta escogido por Dios para llevar su mensaje, pero de un momento decide: voy a escaparme de la presencia del Señor y voy a irme a un lado contrario. Puedes ahí ver alguna imagen para llevarte idea de Jonás. Ahora te hago una pregunta. Dios llama a Jonás, Dios le da de inmediato un mensaje. ¿Cuál era el propósito de ese mensaje para que Jonás fuera a la ciudad de Nínive? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Qué quería Dios hacer? Piénsalo. Dios, según el versículo, quería destruir a Nínive por su maldad. ¿Realmente quería destruirla? ¿Por qué Dios entonces usa a Jonás? ¿Por qué no de inmediato se dirige Dios mismo a Nínive y la destruye? ¿Por qué Dios usa un intermediario y le revela su plan para que éste vaya y lleve el mensaje? Dios tiene autoridad, Dios tiene gobierno, soberanía y voluntad, pero ¿por qué necesita a Jonás para mandar este mensaje? Y Jonás, al comprender el mensaje, decide irse a otro lugar lejos de Dios. ¿Por qué Jonás está en contra de la voluntad de Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué Jonás decide optar por otro plan contrario al del Padre y escaparse de lo que Dios le mandó? ¿Será que su corazón estaba duro? Dios quería darle revelación, pero ¿por qué Jonás desechó la revelación? Los profetas en el Antiguo Testamento fueron llamados con mensajes especiales y vemos profetas dispuestos, rendidos a cumplir ese mensaje ante Dios, costaba lo que costaba, porque Dios es soberano. Pero vemos a un profeta inquieto que lo que hace es terrible, coge su propia vida y se rebela contra Dios y toma la decisión de hacer su voluntad. ¿Qué crees que piensa Dios de eso? Ahora quiero que entendamos cuál era la función del profeta.
el profeta era escogido por Dios para llevar el mensaje a su pueblo, para contar el amor de Dios, para contar las correcciones, las alertas, los avisos, para también traer un mensaje de arrepentimiento. Eso eran los profetas. Para cuidar a su pueblo hebreo, para cuidar a su pueblo Israel. Dios hablaba a través del profeta, usaba al profeta como su portador de voz para traer, porque el propósito era traer salvación. Pero Jonás parece que no ha entendido su función. Jonás tiene un corazón endurecido y dice, no lo voy a hacer. Así que decide, y era un profeta muy importante. Claro, tenía un estatus dentro del pueblo de Israel, pero a pesar de ello decide irse en contra de Dios. Así que, ¿qué pasa en estas determinaciones que toma Jonás? Jonás decide irse al otro lado contrario de Nínive y paga un pasaje para eso. Él cree que huyendo de Dios no habrá problema, que irse bien lejos ha solucionado eso. No quiere ir a Nínive, no quiere, y se va al lado opuesto. ¿Qué hay en el corazón de Jonás contra Nínive? ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? ¿Qué pasó anteriormente? ¿Por qué no quiere ir allá? ¿Por qué no quiere estar allá dando el mensaje, sino que paga para irse en un barco y se va como si nada? ¿Y qué crees que hace Dios? Dios decide entonces, bueno, pues destruyo de una vez a Nínive. No, Dios es un Dios grande y misericordioso y Dios tiene que trabajar primero con su profeta. Así que pone en stop su plan de destrucción y se acerca a Jonás porque hay algo que debe estar a cuentas. Ahora, quiero contarte acerca de Nínive. Te voy a contextualizar que esta era una ciudad grandísima en auge. Estaba en auge. En el momento vemos que Nínive se encuentra en nuestro mapa en Irak. Pero Nínive era una ciudad grandísima, de gran dominio. Pertenecía al país de Siria. El imperio sirio, uno de los imperios que más adelante cautiva a Israel. Siria empezó a coger fuerza, pero era una ciudad cruel, era una ciudad malvada, era una ciudad violenta. ¿Qué hacían los sirios? ¿Qué era lo terrible que hacían los sirios? Te voy a mostrar aquí en la imagen para que podamos llevarnos una idea de su violencia. Se encontró esculpida en las piedras la manera violenta en que los sirios cogían a sus enemigos y opositores. A las personas que consideraban que hacían mal las capturaban. Y tenían una técnica que se llama el empalamiento, donde atravesaban palos por diferentes partes del cuerpo y colgaban a sus enemigos y los colgaban públicamente para ser vistos alrededor de la ciudad. No importaba si eran judíos o no, lo hacían. Siria en este momento tenía un dominio de impuestos contra Israel. Israel pagaba impuesto a Siria para pagar un tipo de protección. Pero si no pagaban el impuesto, podían acceder a ellos y violentarlos de las maneras más crueles. Así era Siria, por lo tanto Nínive era igual. Los romanos copiaron el empalamiento sirio y lo transformaron en la crucifixión para martirizar a sus enemigos. Sufrían hasta la muerte, los empalaban vivos. Esas eran las técnicas que venían desde allí. Era un pueblo malvado, era un pueblo cruel, era un pueblo que daba sufrimiento. Dios lo había visto, Dios había visto la gran maldad de los de Nínive y de Siria. Pero en el momento Dios tenía primero que arreglar una situación con Jonás para que fuera a cumplir su propósito. Pero ¿cuál era el propósito de Dios con Nínive? Déjame decírtelo. El propósito de Dios con Nínive era revelarse a Nínive para salvarlo. Y necesitaba el portador de la voz para que lo pregonara en Nínive y accedieran a arrepentirse. Si no se arrepentían, Dios cambiaba de parecer. Pero Dios quería operar en su misericordia. Pero Nínive no lo iba a escuchar, no lo iba a ver porque estaba inundado en oscuridad y maldad. Ignoraban a Dios, por eso Dios requería de Jonás para que Jonás fuera el portador de su voz y su voz llegara
llegara al corazón de Nínive y hubiese arrepentimiento y salvación. Dios usa todo porque Él quiere que aún los impíos se salven y que ninguno se pierda. Y por eso también tenemos a Cristo, aquel que tuvo misericordia. Dios tenía misericordia de Nínive, pero tenía que trabajar en Jonás. Así que quiero que observemos un poquito la vida de Jonás. Jonás era un apasionado por el pueblo judío. Jonás era un apasionado y defendía a la nación de Israel. Jonás era celoso, era un patriota celoso de la nación de Israel. Y al parecer en todo el discurso del capítulo 1, Jonás no se muestra agradado con esa situación porque sabe que Nínive es enemigo de Israel y él ama a su pueblo. Eso no le parece justo y por eso su corazón se endurece. Jonás siente que es una pérdida revelarle a los ninivenses quién es el Dios de Israel, porque sabe que Dios lo está usando para traer misericordia. Pero Jonás tiene que estar alineado a la voz de Dios para obedecer, pero no quiere. Endurece su corazón porque no le parece justo lo que Dios quiere hacer. Ahora, quiero abrir ahí un paréntesis porque yo mismo me puse a pensar. Dios nos llama a una misión. Dios llama a Jonás a Nínive. Vaya y déles mi mensaje. Están haciendo lo cruel y lo malvado. Pero imagínate que en el corazón de Jonás dice, no estoy de acuerdo, no lo quiero hacer. Ellos son malvados. Ellos han matado judíos de la peor manera. Ellos cobran impuestos. Los odio. Yo he tenido que pagar impuesto a Siria. Así que, perdón, Dios. Mira mi queja, no es justo que yo vaya y les hable que se arrepientan. No es justo, también puedo arriesgarme a morir, a que me maten de la peor manera. Claro, Jonás ha pensado en todo eso, pero Jonás podía presentar su queja ante Dios. Jonás podía desahogar su queja ante Dios, pero no quiso hablar con su creador, sino que por el contrario decidió huir de Dios. Decidió hacer las cosas en secreto, decidió hacer su voluntad. Y esto me lleva a pensar frente a diferentes situaciones de nuestra vida en el que estamos endurecidos, en el que estamos airados. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Porque en vez podemos optar por desahogarnos ante el Señor, contarle nuestra queja, porque Él nos entiende y Él sabe cuál es el proceso que lleva nuestra vida. Jesús, antes de irse a la cruz, estaba agobiado, estaba preocupado y expresó su agobio ante el Padre. Padre, siento esto, no me parece, no estoy de acuerdo en mi humanidad, en la debilidad de mi emoción, no quiero ir a la cruz, pero por amor a ellos, que se haga tu voluntad. Se puede, pero Jonás no lo hizo. Jonás decidió irse. ¿Cómo crees que se sintió Dios con Jonás? Dios amaba a Nínive porque Él ama al mundo. Dios nos ha dado una moralidad, ¿verdad? Una ética y una moral, en donde aprendemos el respeto, en donde aprendemos la obediencia, la honestidad, cierto tipo de valores, ¿verdad? Que también hacen parte de nuestra vida de fe. Y Dios nos demanda esos valores también, porque hacen parte del amar al prójimo como a sí mismo. Hacen parte de la relación conyugal, hacen parte del gobierno con los hijos. Esa moral Dios nos la da en su palabra y la forma en su palabra. Pero muchas veces
Nosotros sufrimos y tenemos conflicto con esa parte cuando Dios demanda esos principios en aquel que practica la vida de fe. Dios demanda unos principios relacionales con el cónyuge, una formación espiritual con nuestros hijos. Pero tu responsabilidad es escucharlo y hacerlo. Cuando no lo hacemos, sufrimos las consecuencias de ello. En la iglesia somos una comunidad que comparte, que aconseja, que respeta, que tiene coinonía. Pero cuando ignoramos al otro y pensamos que es su responsabilidad y no es la mía, no cumplimos con aquel encargo que Dios nos dejó. Cuando nos piden oración, también es eso, el poder en oración unirme a la necesidad de mi hermano, el que me cuente y llevar su necesidad como la mía. Jonás en este momento no le importaba eso. Jonás era insensible a la necesidad de Nínive. Jonás prefería su voluntad y no el espíritu de los ninivenses. ¿Será que a veces nos pasa igual? Bueno, que Dios los destruya, no me importa. Era el pensamiento de Jonás. No me importa la vida espiritual de este pueblo. Pero ¿cómo está entonces la vida espiritual de Jonás? Jonás cree que moralmente es superior. Jonás conoce a Dios. Jonás tiene memoria de las escrituras. Jonás ha crecido espiritualmente. Pero ¿de qué le sirve si su corazón se ha endurecido? Podemos como cristianos crecer espiritualmente y sentirnos orgullosos de lo que sabemos en Dios y de lo que Dios nos ha dado. Y servimos en la iglesia y nos sentimos engrandecidos. Pero también el corazón se endurece cuando Dios nos llama a hacer algo que consideramos no queremos hacer. ¿Qué pasa entonces con nuestro espíritu? ¿Qué pasa con nuestro espíritu cuando nos desconectamos del plan de Dios y preferimos hacer las cosas a nuestro acomodo? Jonás odiaba a Nínive, no le parecía esto justo y prefería que Dios lo destruyera. ¿Era Jonás justo? ¿Justo a la justicia de Dios, conociendo a Dios? Jonás, ve, porque necesito que impartas el evangelio. No estoy de acuerdo, Señor. Jonás debió desechar su voluntad y aceptar la voluntad de Dios en obediencia. Era fácil. Sí, bueno, era algo no tan fácil. Pero es que sus planes no son nuestros planes. Y cuando accedemos al reino espiritual, accedemos a la obediencia. Aunque haya temor, aunque podamos morir en el intento, aunque nos manden a un camino oscuro, ahí el poder de Dios está para manifestarse, porque Él es el que nos mandó. Y Él manda a Jonás y le dice: lleva el evangelio, porque aquí hay plan de salvación. Cuando el Señor llama a Jonás, tiene el propósito de que Jonás le sirva. Y es como ese hacer discípulos. Vaya, lleve mi palabra a ellos. Y es el plan del Señor para nosotros. Claro, Jonás conocía a Dios, tenía una relación con Dios. Nosotros como iglesia tenemos una relación con Dios y hemos sido formados para no callar. Hemos sido formados para impartir el evangelio. Hemos sido formados para llevar a nuestros familiares a Cristo. Para esa palabra que el Señor nos dio, no callárnosla, llevarla, porque eso es amar al que Dios ama, llevando su mensaje, llevando su palabra. O nos callamos. Y el Señor te ha insistido: ve, habla de mí, ve, y nos endurecemos. Y Dios tiene que buscar a alguien que esté dispuesto para hacerlo. ¿Sabes qué es lo importante de escuchar la palabra de Dios y atesorarla espiritualmente? ¿Sabes qué secreto hay ahí? El Señor direcciona porque Él tiene propósito, pero el secreto es revelación. Pablo escribió cartas a las diferentes iglesias difundiendo el evangelio de la verdad y continuaba haciéndolo. No se cayó, no guardó sus manos, sino que aprovechó el tiempo de ir a cualquier lugar a pregonar la palabra. A veces sentimos: Señor, yo no quiero servirte así.
Y sé que muchos de nosotros nos encontramos en procesos en nuestro corazón y que por diferentes circunstancias nuestro corazón se ha endurecido para hablar el mensaje del Señor. Y hemos decidido tomar otros rumbos y otros caminos personales. Pero la consecuencia de eso es fracaso. La consecuencia de eso es que te vas a llevar a los tuyos al mismo fracaso. Y dejamos el tiempo de la presencia de Dios y ponemos excusas ante lo que Dios nos ha llamado. Y el Señor quiere revelarte a través de su palabra su plan, porque en Él hay vida eterna, en Él está la gracia. Pero nosotros nos endurecemos y no escuchamos. Así que quiero que retomemos Jonás, capítulo 1, versículo 8 al 9. Y dice así la palabra del Señor, Jonás, capítulo 1, versos 8 al 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué hacía Jonás? Las personas que estaban en la embarcación vieron los problemas, se iban a hundir. Ellos tenían experiencia en este recorrido, ellos conocían estos mares, ellos sabían los tiempos de diluvio, de tormenta, ellos sabían que podían irse en un viaje tranquilo, tenían experiencia como marineros, conocían cómo era arribar a Nínive. Pero llega Jonás a su embarcación, paga su boleto y cree que las cosas serán tranquilas. Nunca había tal tempestad en esta embarcación como la que estaban viviendo. Así que esta tripulación empezó a clamar a sus ídolos para que los ayudaran. Y empiezan a sentir que hay algo mal, que hay algo que está dando mala suerte. ¿Quién es? ¿Quién es? Y encuentran a Jonás. Y Jonás tranquilo, durmiendo en la embarcación, feliz, me voy para Tarsis, donde Dios no me ve. ¿Piensas que te puedes esconder de Dios? Dios tiene los ojos en todo lado, porque Dios es absoluto, Dios es grande. La tierra no cabe en Él. Perdón, Él no cabe en la tierra, toda la tierra está en Él. Así que el Señor permite que el mar se enfurezca. Él tiene dominio de todo lo que hay allí. Nada se puede alejar de Dios, porque Dios es todo, todo está en Él. Y efectivamente le dice: Jonás, es tu culpa en lo que estamos viviendo. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estamos viviendo esta turbulencia? Y lo chistoso es que Jonás no evade, Jonás no presenta excusa. Jonás habla claramente y dice: pues sí, la culpa es mía, yo soy hebreo, yo sirvo al Dios de los cielos y de la tierra. No sirvo a cualquier Dios. Yo sirvo al Dios que con su boca ordenó los cielos. Yo sirvo al Dios que con lo que habla ordenó la tierra, creó los mares. Imagínate la confesión de este profeta a la tripulación. Nosotros rogándole a los ídolos, y tú, Jonás, tienes el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no le pides ayuda? Jonás conocía a Dios, mira la descripción, pero no servía el conocimiento de un gran Dios cuando el corazón se endurece. Cuando te crees más moralmente que los demás, no entiendes la gracia. El capitán le dijo: despiértese, dormilón, levántese. ¿Y por qué Jonás dormía? Porque Jonás pensaba: eso es su problema, no es el mío. Nínive es su problema, a mí no me interesa. Y si tengo que morirme en el mar, pues bótenme, porque prefiero la muerte.
Pero Dios tiene plan con Jonás y Dios seguirá insistiendo en la vida de Jonás, porque Dios necesita revelarle al corazón de Jonás sus ídolos. Jonás dormía. Hasta el capitán le habló como la voz de Dios: levántate tú que duermes. Iglesia, ¿estás dormido? Iglesia, ¿estamos durmiendo? ¿Te da sueño? ¿Vienes a dormir? ¿Qué pasa con el espíritu que está dormido? Con tu espíritu que duerme. Colombia tiene diferentes crisis. Estamos en un barco en turbulencia, en un barco donde hay los mares agitados, una situación económica en crisis, guerras en diferentes países, anuncios del fin del tiempo. Hay problemas diferentes, pero espiritualmente la iglesia está dormida. No queremos escuchar lo que tenemos que hacer para este tiempo. No estamos apercibidos de los tiempos, estamos como Jonás. Eso no es problema nuestro. Así que es tiempo de levantarse a interceder. Es tiempo de mover lo espiritual en esta tierra. Es tu responsabilidad responder a un llamado. Es tu responsabilidad responder a la voz de Dios. No podemos seguir durmiendo. Escucha atentamente lo que Dios tiene hoy que decirte. A pesar de tus problemas y situaciones, Dios los conoce, Dios los sabe, pero no hay excusa alguna para no escuchar su voz. ¿Por qué? Porque en este tiempo su iglesia necesita revelación. Inquiere en tu corazón y conoce, hablando con Dios en intimidad, cuál es el plan para este tiempo. ¿Qué crees que hizo Moisés al salir en el desierto? Al recibir la queja de un pueblo rebelde y obstinado. ¿Cuántos miles de hebreos caminaron con él 40 años? ¿Qué hizo Moisés? Pregunto a aquel que sabe direccionar. Hago una pausa y pregunto a aquel que sabe dirigir con su voz. Los problemas van a acrecentarse, iglesia. Así que hoy el Señor te dice: levántate y despiértate, dormilón. Es tiempo de doblar rodillas ante el Padre para que tengas dirección en el tiempo duro, para que sean revelado lo que pasa espiritualmente y como iglesia estemos alertas en la solución que el Padre tiene. Así que te invito a que busques el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 10. Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 10. ¿Lo tienes ahí? Amén. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 3, 7 al 10. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pregunta: ¿conoces sus caminos? Iglesia, ¿conoces el camino de Dios? ¿Tienes la revelación de la voluntad profunda de Dios? Sí, el corazón del hombre es duro y el Señor necesita, a partir de su Espíritu Santo, trabajar en su corazón. Una persona me dijo, y te lo voy a contar: ¿tú escuchas a Dios? Y yo le dije: sí, claro. Pero si los sordos no escuchan, ¿cómo haces para escuchar a Dios? ¿Cómo? Explícame eso.
espiritualmente. Espiritualmente, tengo oídos espirituales que conectan con el Espíritu del Padre y el Padre me habla a mí. No tengo orejas que sirvan como los oyentes, tengo un espíritu que sirve para hablar con mi Padre, así que tampoco tengo excusa. Escucha la palabra, porque yo soy testigo de que se puede escuchar a Dios. Mira, nosotros hacemos así en la comunidad sorda, porque escuchamos con los ojos. Dios nos habla en señas, escuchamos con los ojos. Si mi espíritu está muerto, yo no puedo escuchar a Dios, no puedo recibir revelación, no voy a entender de quién es, de quién me están hablando. Y ese es un gran problema, estar muerto espiritualmente, porque Dios siempre está dispuesto para hablarte, pero hay una solución. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, ha recibido el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre y tiene comunicación con Dios. Así que Dios está anheloso por medio del Espíritu de revelarte sus caminos. Primera de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 10, así lo dice. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Lo ves? Así que Jonás tenía un gran problema espiritual. Por el Espíritu, la palabra revelada y cobra valor y poder en tu vida por lo espiritual. Pero claro, Dios se siente adolorido porque Jonás tiene ídolos en su corazón que lo han endurecido. Él adora a sus ídolos, su patria Israel, mi país, mi nación. ¡Ay, qué buen profeta! Te aplaudimos, pero humanamente somos débiles. Humanamente nuestro corazón es engañoso. Podemos tener a Dios en un lugar distinto y a nuestros ídolos en primer lugar. Y nuestra pregunta como iglesia hoy es: ¿realmente has tenido revelación de Dios? ¿Ha pasado muchos años siendo cristiano y no hay revelación? Quiero contarte mi experiencia. Cuando en diferentes iglesias aquí en Bogotá empezó a hacer tiempos de vigilia, las diferentes iglesias eran 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, eran los tiempos de vigilia anteriormente. Habían oyentes sordos, pastores de diferentes congregaciones, teníamos un programa, predicaciones, alabanzas, turnos, y las predicaciones eran sobre el Espíritu Santo, sobre el poder hablar en lenguas, y yo me gustaba aprender como todo este tipo de cosas de la Biblia, así que yo orábamos por los sordos, y yo pensaba: ¿será que un sordo puede hablar en lenguas? ¿O lo hablará con las señas? ¿O lo hablará con el cuerpo? No lo sé, no lo sé. El Espíritu Santo tiene diferentes formas de moverse en medio de nosotros, así que no lo sabía. El Señor da como Él quiere, así que un sordo mayor, ya muy adulto, viejito, líder de la congregación, me decía: el Espíritu Santo va a llenar tu cuerpo, tus manos de pronto se muevan. Y yo no le entendía, y él empezó a mover las manos así locamente, y yo decía: no está hablando en señas, eso no son señas. Bueno, imagino que es un lenguaje entre él y Dios, pero su cuerpo se movía y hacía algo así. Y yo lo miraba y decía: yo no le estoy entendiendo. Así que le pregunté a una mujer sorda, mayor también, líder. Yo era líder de jóvenes, pero ella era de más edad. Y yo estaba aprendiendo, así que le dije a ella, ya más madura, y quien me enseñaba muchas cosas, le dije: ¿hablas en lengua? Y me dijo: no. ¿Por qué? El mismo Espíritu Santo tiene que dártelo, Cristian. Si no te lo da, pues no te lo da. Ay, no entendí.
Pero la Biblia dice que Él ya lo mostró, que ya lo dio, que fue su promesa. Y si ya está, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Será que el problema es nuestro? No, yo nunca he hablado en lenguas, nunca estoy esperando todavía. ¿Y por qué no se lo pides? Pídeselo con deseo. Y si crees, Él lo va a hacer, abrirá tus ojos. Pídeselo. Dios mismo nos habla y nuestro espíritu arde hasta que de inmediato saldrá. Vamos, pídeselo y lo entenderás. Allí habrá revelación, conocerás los secretos de Dios, conoces el carácter de tu Padre, hay comunión con tu Padre, que venga a tu interior, que hable en tu interior. Cristian, para los sordos es difícil. ¿Y será que para los oyentes no? Es que necesitas los ojos del Espíritu. Es que necesitas el entendimiento espiritual. Es que sí, Cristo vino a tu corazón con un propósito y con un plan. ¿Cuál es? ¿Qué hizo Jonás? Querer desviarse del propósito de su vida para lo cual había sido creado, porque no quería recibir la revelación de Dios en lo que le estaba hablando. Que sea transformado nuestro corazón para tener el entendimiento de la profundidad de Dios, y solo es a partir del Espíritu. Así que si tu corazón está endurecido, es momento de despojarte de un corazón así. Obedecemos la obra de Dios y nuestra voluntad la sometemos a la voluntad de Dios, porque en nuestro actuar no hallaremos la plenitud de la vida, pero si Dios nos dirige, entenderemos el propósito de nuestra vida y al final diremos: el Señor tiene razón. El Señor tiene razón. Cuando tu mamá y tu papá te dicen: no lo haces. ¿Pero por qué no lo haces? Te estoy explicando. Yo sé por qué te lo estoy explicando. Sí, yo entiendo, pero quiero hacerlo. Que no lo haces, porque después van a haber problemas y yo he de reprenderte. No lo haces. Usted no me entiende. Y mientras van creciendo nuestros hijos, ya la madurez dice: mamá, tenías razón. Gracias por haberlo hecho a tiempo. Formaste mi vida, me cuidaste, me corregiste, tenías razón. Imagínate donde ese día te hubiera desobedecido, de lo que me libré. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque hay un plan, porque lo saben, porque lo conocen. ¿Sí? Hay dirección, hay revelación, y por el amor y la misericordia es necesario corregirnos en ello, aún en medio de la rebeldía. Dios quiere darte la gracia. La bendición hace parte de su gracia. El comunicarte con Él hace parte de la gracia. Pero cuando tienes ídolos, tú no entiendes la gracia, tú abandonas la gracia por tus ídolos. Cuando el Señor te da salvación, te da de inmediato su gracia, su misericordia. Él no es un Dios solo de castigo y castigo y castigo. El primero te da la oportunidad de arrepentirte porque tienes su gracia. Pero cuando tú tienes ídolos, abandonas la gracia, te metes en líos, no solo a ti, sino a los que están en tu barca. Y por eso Jonás, cuando ve que todo se vuelve terrible, decide: mándenme al mar. Y efectivamente el mar se aquieta. Lo mandan al mar y la tempestad calma, porque el universo obedece la voz de su creador. Y todos los de la tripulación se rinden al Dios de Jonás y creen en el Dios de Jonás y ofrecen adoración y sacrificio al Dios de Jonás. ¿Sabes qué? Hasta Dios permite eso para que otros sean evangelizados. Pero Dios está esperando, por el amor de su corazón, por Nínive. Cuando Jonás cae al mar, ¿piensas que se arrepintió? No. ¿Saben qué? Échenme al mar, que prefiero morirme ahogado. Échenme al mar. Yo prefiero morir ahogado antes de hacer la voluntad de Dios. Esa es la solución.
Jonás no le dijo, espérenme, tienen toda la razón, voy a orar a Dios, voy a hablar con él, yo he sido el terco, esto es culpa mía, los estoy afectando. ¿Podría haberlo hecho? Claro que sí. Me voy en una lanchita solo si quieren. Pero no, él mismo intentó matarse con tal de no cumplir la voluntad del Padre. Es preferible que me echen al mar. Ah, bueno. No hubo oración, no hubo nada. Está bien, lo echaron al mar. Y quienes oraron fueron unos inconversos mientras él se hundía en el mar. Hasta que vino un pez grande. No, no es una ballena. No, 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 no. La escritura dice un pez grande. Y lo tragó. Pero la misericordia de Dios está ahí. La misericordia de Dios sigue con Jonás. A pesar de su ceguera, a pesar de estar metido en los ácidos de un pez, de sentir la acidez del estómago de un pez y encontrarse con algas, con restos de animales tocando su piel, ahí se encontraría con el Dios de su corazón para que le conozca. Iglesia, hemos de conocerle a Dios aunque nuestro corazón se endurezca. Sí, si el Señor permite lo que tenga que permitir, 3 días en un pez para enseñarte que tu corazón debe ser doblegado, lo hará. Es más fácil buscar otro profeta y llevarlo a Nínive, pero es que mi plan está contigo. Tú eres el que me necesitas. Tú eres el que requiere mi revelación y entendimiento de lo espiritual. Y así serán transformados muchos. Pero Señor, aquí hay muchos malvados. Te es más fácil salvarlos a todos y dejarme morir en un pez. No, tu vida me sirve. Así estés hundido en el orgullo, por ti voy. 3 días en un pez para que te arrepientas, Jonás. Eres duro, te quejas, yo voy a trabajar contigo para que hagas mi voluntad. Ponte de pie. ¿Qué te ha mostrado Dios? ¿Qué sentir ha puesto en tu corazón al cual te has endurecido? Dios ha querido hablarte, pero te has endurecido. Quizás Dios te ha llamado a orar en cierto tiempo y has sentido la alerta de Dios. Ve, ya es el momento. Y le has dicho al Señor, no Señor, tengo ocupaciones, luego, ahorita tengo cosas urgentes. Y se pasó el tiempo. Hace una semana el Señor puso en mi corazón, Cristian, ora. Y yo le dije, Señor, sí, espérame, estaba en mi casa. Estaba en mi computador, tengo una reunión, pero sentía, es ya. Y le dije al Señor, no Señor, tengo la reunión, lo siento luego. Y hoy cuando miro la escritura, digo, yo soy ese Jonás cuando tú me llamas a hacer cosas que yo pongo en prioridad a otras. Jonás es el reflejo de mi corazón, Señor. Y yo prefiero estar ocupado y el diablo aprovecha y yo prefiero estar ocupado que hablando contigo. Y tú me insistes. ¿En qué cosas se ha endurecido tu corazón que no te ha permitido escuchar la voz de Dios y recibir revelación? No endurezcas el corazón, no provoques a Dios, no lo endurezcas. Deja que el mensaje llegue, cuéntalo, transmítelo a donde el Señor te ha pedido. A pesar de que recibas excusas y defensa del lado contrario, tú haz lo que Dios te llamó a hacer, porque en eso está la gracia. Acepta la gracia. El Espíritu Santo es el que habla a tu espíritu para revelar lo que el Padre tiene en su corazón este año. ¿Qué propósitos tienes en este 2026? Que el primero sea recibir la revelación de Dios, de lo que te tiene que mostrar. Míralo, escúchalo, porque ahí está la gracia inundando tu corazón. Es su palabra la que llega a tu vida. Nos acostumbramos a la alabanza, nos acostumbramos a la religión, nos acostumbramos a las 4 paredes de la iglesia. ¿Y qué de la voz de tu Creador? Es tu vida la que tiene que crecer espiritualmente en la experiencia íntima hablando con Él.
Hoy, levántate tú que duermes. No duermas más. Levántate y visiona lo que Dios tiene para Colombia y para el mundo en lo espiritual. Nos alegramos que Jesús pronto viene, y sí, pronto viene, pero hay una tarea antes, hay una comisión que hacer. Pero Señor, el mundo cada vez está más terco, más terrible, tiene unas ideologías terribles, se burlan del cristianismo, matan cristianos, se burlan de la fe. Mi voluntad es que lo sigas pregonando. Mi voluntad es que tengas la revelación del evangelio para que lo des a conocer. Aprende de mí. Yo estoy para darte de mi revelación y que la comuniques como pregonero a otros. Me pides respuestas a tus preguntas, pero tu corazón está endurecido, así que ábrelo para que escuches. Papá, hoy te damos gracias por este día. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Con tu voz hiciste la tierra, hiciste germinar vegetales de la tierra. Tu palabra lo hemos visto a lo largo de las escrituras. Hemos visto una palabra de vida. Hemos visto a Jesucristo que nos ha hablado en el Nuevo Testamento. Señor, nosotros no te veíamos, no te conocíamos, pero en Cristo y en el Espíritu recibimos la revelación del Cristo. Y por eso hoy te decimos, Santo, abre nuestros ojos a la revelación de quién es nuestro Dios, para conocerte, que tengamos experiencias íntimas contigo. Revélate a tu iglesia, toca su corazón endurecido, Señor, desbarátalo, hazle un corazón de carne, hazle un corazón sensible, que entienda la gracia, que entienda el perdón, que entienda la vida eterna, que entienda que somos todos pecadores y necesitamos al Salvador, que abra las puertas para conocer el camino de aquel que transita por él, que el sistema de este mundo que es agobiante, que nos hace sentir cómodos y placenteros, que endurece nuestro corazón, siendo insensibles a las necesidades de aquel que tú amaste, Señor, hoy sea destruido por el poder del nombre de Jesús. Crea en nosotros tu santidad y tu corazón para este tiempo, para hablar en el secreto contigo y escucharte. No solo se trata de profecías, se trata del Espíritu, se trata de comunión, se trata de todos los días, se trata de todos los días contigo. En el Antiguo Testamento era más complejo. Hoy tenemos la libertad de entrar al trono de la gracia y decirte: muéstrame lo que hay en mí, muéstrame que me endurece, muéstrame cuáles son los ídolos que te han impedido operar en mí y que me estoy llevando con ellos a mi familia, me estoy llevando con ellos a los de mi barca. Señor, derríbalos en el nombre de Jesús y dame la libertad de pregonarte en mi familia, dame la libertad de pregonarte a mis hermanos que se están perdiendo, dame la libertad de pregonarte a mis amigos en este mundo, en este tiempo. Prepara sus corazones para el evangelio, porque hay un clamor de las naciones por dirección, hay un clamor de los pueblos por un Dios verdadero y no podemos ignorarlo, no podemos ignorarlo. Aprendemos de ti, no somos mejores que los de afuera, porque te tenemos, no podemos creernos mejor que los de afuera. Debemos escucharte, hablar contigo. Esta es la lucha de la fe, ser aquellos que se esfuerzan, aquellos que batallan en la fe, porque el tiempo corto es. Santifícanos en tu verdad, aléjanos de las pasiones de este mundo para santificarnos en tu verdad. No fueron profecías lindas de tu venida, es la verdad. Padre Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Somos esclavos por amor, Háblanos, así como le hablaste al Hijo por amor. Háblanos tus palabras. A ti sea la gloria, a ti sea la exaltación. Hoy nos rendimos a ti, Señor Jesús. Hoy nos rendimos a ti. Espíritu Santo, tú estás golpeando hoy la puerta de muchos que creen que sabían mucho. De nada te sirve saber si no invitas al Espíritu Santo a que te invada y te revele las profundidades de Dios a tu espíritu. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Muévete hoy. Espíritu de Dios, muévete. A ti toda gloria, a ti toda gloria.